Entonces, de ahí, nosotros sacamos lo que era la fórmula general, digo, la ecuación general de la recta, que era que nosotros teníamos que pasar todo a la izquierda e igualarla a 0. Entonces, el 3/5 que está sumando, lo voy a pasar restando. El quinto que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces ya quedaba así. Pero nosotros no podíamos dejar ni fracciones, ni que la X estuviera negativa. Entonces, todo esto lo multiplicábamos por -5, porque pues es el número de la fracción de abajo. Entonces, cuando yo multiplicaba -5 por -3/5 de X, me quedaba 3 positivo. Cuando multiplicaba el -5 a la Y, quedaba -5Y. Y cuando multiplicaba el -5 por el -1/5, me quedaba +1. Es igual a 0. Entonces, eso que tenemos ahí, esta, entonces ya sería la ecuación general de la recta. Ok. Entonces, aparte, hay que encontrar una tercera forma que se llama ecuación simétrica. Entonces, en la ecuación simétrica, nosotros vamos a tener una nueva configuración. Por ejemplo, de esta ecuación. Hay 3 maneras de nombrar una ecuación. Entonces, la forma simétrica va a ser X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Esta es la forma simétrica. Entonces, esta es la ecuación simétrica de la recta. Porque también nos da información sobre la recta. Ahorita la vamos a comprobar en la graficadora. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esta ecuación se vea como esto. Entonces, si yo tengo 3x menos 5y más 1 igual a 0, entonces yo voy a tener que, primero, tengo que pasar el más 1, lo tengo que pasar al otro lado, porque el chiste es que aquí me tiene que quedar 1 positivo. Entonces va a ser 3x menos 5y es igual a -1. Pero entonces, como yo quiero que quede 1 positivo, toda esta ecuación se va a multiplicar por -1. Y entonces va a haber un cambio de signo. Primero, el 3x va a ser negativo. -1 por 3x queda -3x. Y luego -1 por -5y va a quedar +5y. Entonces, ya va a quedar igual a 1. Bueno. Entonces, ya cuando tenemos nosotros esta forma, necesitamos encontrar los números que van abajo de X y de Y, porque abajo va a ir A y va a ir B. Ok. Como ya tenemos uno ahí, pues ya nos saltamos un paso, pero lo voy a hacer de todas maneras, porque el siguiente paso va a aplicar para cualquier número que esté a la derecha. Entonces, a todo lo voy a dividir entre 1. Todo se va a dividir entre 1.
Y el siguiente paso va a ser bajar el menos 3, lo vamos a pasar abajo del 1, y el 5 lo vamos a pasar abajo del 1. Entonces, ya voy a tener x sobre 1 sobre menos 3 más y sobre 1 entre 5. Y esto, pues 1 entre 1, pues va a quedar 1. Entonces, esto que tenemos aquí es la ecuación simétrica de esta recta. De esta. Ok. Entonces, estos tres hablan de la misma recta. Ok. La ecuación simétrica me da la siguiente información. El quinto, estamos hablando que va a ser el corte en Y. Y el 1/3, vamos a estar hablando que va a ser el corte en X. Es eso, lo que va a haber. Entonces, voy a graficar esto en el GeoGebra y vamos a comprobar esto. Ok, entonces rescatamos que la recta va a pasar por donde está la X igual a menos 1/3. ¿Cuánto equivale a menos 1/3? ¿Cuánto es 1/3? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto es 1/3? 0.3, ¿no? 0.3. Entonces, va a pasar por el eje X en menos 0.3, 33, porque es negativo. ¿Y cuánto es 1 entre 5? 0.2. ¿Cuánto es 1 entre 5? Ok. Entonces, va a pasar por X es igual a menos 0.33 y Y por 0.2. Entonces, vamos a rescatar esos datos para ahorita que veamos la gráfica. Entonces, ¿ya se ve el GeoGebra? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos aquí la gráfica. Y entonces vemos el mismo GeoGebra. Nos está mandando los dos puntos donde ocurren los cortes. Entonces, el que es por menos 0.3. De hecho, ahí se ve que el punto está un poquito a la derecha de donde está 0.4. Entonces, ahí es donde ocurre este corte en X. Y luego, el corte en Y ocurre exactamente en 0.2. Entonces, la gráfica
está como en la primera cuadrícula de donde está el origen. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación simétrica de la línea recta, nosotros prácticamente vamos a poder trazarla de inmediato. E inclusive, más sencillo que si tenemos la pendiente. Porque en la pendiente nosotros tenemos que contar los cuadritos. Aquí, con la ecuación simétrica, nos vamos a ir casi directo a la gráfica, sabiendo dónde están sus cortes. Okay. Entonces, alguien que tome un pantallazo y suba el screenshot, que lo suba al grupo, por favor. Ok, me imagino que esa es la foto. Ok, entonces voy a borrarlo. Entonces, en lo que nosotros teníamos de la actividad anterior, cuando me refería al punto 3, nosotros teníamos que sacar esto. Esta es la actividad. Y aquí en el 3 teníamos que sacamos la punto pendiente de esto. Entonces ahora, de esos mismos 8 ejercicios, vamos a sacar la forma simétrica. Entonces, a ver, vamos a contestar. Vamos a contestar la Q. Voy a regalar la Q. Entonces, la Q dice que es 7x menos 2y más 8 es igual a 0. Entonces, esta ecuación ya está en su forma general. Ahora vamos nosotros a convertirla en forma simétrica. Entonces, hay que recordar, la forma simétrica es x sobre a más y sobre b es igual a 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de que lo que está en el puro número, o sea, la constante, la vamos a pasar al lado derecho. Entonces, este más 8 lo voy a pasar restando al otro lado. Entonces va a ser 7x menos 2y es igual a menos 8. Ok. Como el menos 8 se tiene que convertir en 1, lo que puedo hacer es que tengo que dividirlo entre sí mismo, porque un número dividido entre sí mismo va a quedar 1. Entonces, divido menos 8, voy a poner de otro color. Menos 8 y lo divido entre menos 8. Pero como yo ya estoy afectando esta parte de la ecuación, entonces también esto lo divido entre menos 8 y esto también lo divido entre menos 8. Toda la ecuación se va a dividir entre menos 8. Entonces, el 7x sobre menos 8. Profe, ¿Dónde? ahí no cambian los signos, nada más después del igual. No, es que el más 8 lo paso para el otro lado y queda negativo. Por eso, ahí se invierte el signo, pero acá, antes del igual, o sea, ese igual Todo se tiene que tal dividir cual. entre el mismo número. Sí, pero para que te dé uno positivo, ¿no? Así es. Bueno, aquí se va a convertir uno en positivo. Vamos a hacer las divisiones. Entonces, pues el 7x entre menos 8 va a quedar igual. Porque 7 no se puede dividir entre 8.
menos entre menos se va a hacer más. Y entonces, el 2 entre el 8 se puede reducir. Entonces, 2 octavos se puede convertir en un cuarto. Pero bueno, no, lo vamos a dejar igual, para que vean qué sucede ahí al final. Entonces, ahora va a ser 2y entre 8. Y luego divido menos 8 entre menos 8, va a quedar 1 positivo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es pasar los números que acompañan a las variables. Los tenemos que pasar abajo del denominador, o sea, abajo del 8 y del menos 8. Entonces, en este primero va a ser x sobre menos 8 entre 7. Esta va a ser una. Más el 2 que acompaña la y, lo voy a pasar abajo del 8. Entonces va a ser 8 entre 2. Y este va a ser igual a 1. Me doy cuenta que se puede hacer una división, se puede dividir 8 entre 2 y va a quedar exacto. Entonces va a quedar x sobre. El menos 8 séptimos no se puede reducir porque va a quedar decimal. Entonces, para efectos de la ecuación simétrica, va a permanecer igual. Menos 8 séptimos. Más y sobre. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. Entonces va a quedar el 4 entero abajo y es igual a 1. Bueno. Entonces resulta que si yo lo quiero graficar, entonces yo ya tengo los cortes en el eje. Entonces el corte en el eje X va a ser menos 8 séptimos. Y entonces, ¿cuánto es menos 8 entre 7? Menos 1.14. Entonces va a ser menos 1.14. Y el corte en el eje Y va a ser 4 positivo. Entonces, con esta información ya puedo graficar en un plano cartesiano. Entonces, voy a dibujar acá el plano. Luego es tres, 4. Ok. Entonces, en el corte en eje X va a ser menos 1.14. Entonces, aquí, como por aquí, estaría el corte en el eje X. Ok. Y vamos ahora con el corte en el eje Y, que es 4. Entonces, aquí estaría el segundo corte. Entonces, la línea recta que está de esta ecuación general o de esta ecuación simétrica, ahí. Ok, entonces,
Y entonces la comprobamos acá en el GeoGebra y ya vemos que efectivamente ahí es donde ocurren estos cortes. En menos 1.14 y en menos 1.14, un poquito a la izquierda del menos 1 en el eje X, y en el eje Y va a estar en el punto 4. Ok, bueno, entonces, a ver, échenle el pantallazo, porfa. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en los 7 ejercicios restantes. En lo que es vamos a encontrar las ecuaciones simétricas y vamos a graficarlas. Nada más que, vamos a hacer, en el pasado no les pedí que graficaran el ejercicio 3. Entonces, ahora sí se va a graficar. Se va a sacar su ecuación simétrica y se va a graficar. Eso es lo que vamos a estar realizando en este ejercicio. ¿En un solo plano todos? No, ok. Plano. En diferente plano. En estos en diferente plano. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a tomar, ya no vamos a contar cuadritos de la pendiente. Ahora nosotros tenemos que verificar los cortes. Entonces, si ocupamos que estén en un plano individual, pues para evitar confusiones, ¿no? Porque ahora lo que nos interesa es saber la ubicación de los puntos. Eso es lo que nos interesa en ese tipo de ejercicios. Ok. Bueno, esa es una parte. La otra parte, bueno, ya vamos a ver otro tema, pero es sobre la misma línea recta. Eso no se acaba todavía. Entonces, dejen a todos. Bueno, entonces, borramos esto. Y vamos a ver ahora. Distancia. Entonces, vamos a ver ahorita la distancia entre un punto y una recta. Ok. Entonces, nosotros tenemos que checar este concepto porque tiene utilidad más adelante. Nosotros podemos sacar
determinadas líneas rectas o distancias y convertirlas en segmentos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este punto es de que si tenemos una línea recta en el plano, entonces déjenlo ahí. Tengo una línea recta en el plano. Entonces, junto con la línea recta, puedo tener un punto. Picado un punto. Entonces, yo voy a sacar la distancia que hay entre ese punto y una recta. Entonces, tomando en cuenta que la línea recta tiene amplia su dimensión, o sea, se va desde el menos infinito hasta el infinito, es una línea recta. El punto solamente está ubicado en un punto. Entonces, la distancia podríamos pensar que puede ser la distancia que nosotros sacamos de aquí para acá, o la distancia que nosotros sacamos de aquí para acá, o la distancia que vamos a sacar hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. Son todas estas las distancias que existen entre el punto y la recta. Pero ahora, la que nos va a interesar es la distancia más corta que hay entre el punto y la recta. Y eso solamente se va a lograr con un trazo perpendicular. Entonces nosotros, con el cálculo que vamos a hacer, vamos a obtener la distancia más corta que hay entre el punto y la línea recta, que resulta que va a formar un segmento. Entonces, esta parte que va a sacar la distancia con este punto. Entonces, decimos que es perpendicular porque el ángulo que hay entre este segmento y esta línea recta va a ser de exactamente 90 grados. Y ahí es donde nosotros tenemos la distancia más corta entre el punto y la recta. Esa es la distancia que nosotros vamos a obtener. La fórmula va a ser distancia es igual a AX más BY más C. AX, Sí. pero dice L al principio. No es, ahorita le voy a explicar qué es. Es una raya, es una barra. Ah, ok. Un tipo corchete, ¿no? No, no es un corchete, es una barra. Porque es un valor absoluto. Okay. Calcio. Entonces, nosotros observamos que en la fórmula para sacar la distancia, nosotros tenemos una ecuación general de la recta. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener la ecuación de la recta. X menos 5y más 2 es igual a 0. Esa es la recta. Y el punto. Ok, vamos a sacar la distancia que hay entre la ecuación de la recta 2x menos 5y más 2 con respecto al punto 1,3. Entonces, yo voy a utilizar la fórmula que va a ser la distancia es igual al valor absoluto.
El valor absoluto se refiere a que si el resultado de esto queda negativo, se va a hacer positivo. Porque no hay distancias negativas, todas las distancias tienen que quedar positivas. Y estas barras del valor absoluto son para que la distancia siempre quede positiva. Entonces, yo voy a poner la ecuación 2x menos 5y más 2, ya sin el 0, así. Entonces, yo lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Cuál es esa a y cuál es esa b? Van a ser los números que se encuentren con la x y con la y. Entonces, va a ser 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Ok. Pero ¿dónde entra el punto? Este, el 1,3. Entonces el punto va a entrar aquí. Ajá, aquí sí ya, ¿no? En vez de x, voy a poner la coordenada en x del punto, que sería el 1. Y en vez de y, voy a poner la coordenada en y del punto, que en este caso sería 3. Ahí es donde entraría la sustitución. Entonces, la distancia va a ser igual a valor absoluto 2 por 1 queda 2. Y luego menos 5 por 3 queda menos 15 más 2. Valor absoluto. Valor absoluto. Y abajo va a quedar 2 al cuadrado queda 4 más menos 5 al cuadrado queda 25 positivo. Entonces desarrollamos la operación. Entonces arriba, 2 menos 15 más 2 queda 2 menos 15 queda menos 13. Más 2, arriba va a quedar menos 11, valor absoluto. Y abajo se va a sacar la raíz cuadrada 29. Entonces, como es valor absoluto y nos quedó negativo, entonces el resultado va a ser 11 positivo. Para eso sirven las barras. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada 29? 5.38. Ok, entonces divido 11 entre 5.38. ¿Cuánto queda? 2.04. Unidades. Entonces, la distancia que hay entre este punto y esta recta, la distancia más corta, va a ser de 2.04 unidades. Esa sería la distancia. Y eso nosotros lo vamos a poder observar en la gráfica. Porque si nosotros graficamos esto cuadrito por cuadrito, la distancia serían un poquito más de 2 cuadritos. Entonces, vamos a irnos al GeoGebra. Entonces, ¿qué es? 2x menos 5y más 2. Y el punto es 1,3. Profe, Mande. le iba a preguntar que si no le molestaría darme permisos para poder grabar la clase. Ah, ya le estoy grabando yo. Pero, pues, usted quién sabe dónde los guarda. Yo decía para poder, porque hay veces que me quedan dudas en algunas cosas
Y pues yo lo Ahí tengo. ok, la voy a subir a YouTube y ahí les paso la liga más tarde. Ah, ok. Bueno, ok, entonces, ok, voy a poner el GeoGebra. Y entonces, apenas se ve la línea. Pero, ¿se observan la línea roja? Sí. Déjenme ver si se puede hacer más. Ahí está. Entonces, la línea roja y el punto. Entonces, nosotros ahí observamos que a la distancia que hay entre estos dos, pues tienen que ser 2 unidades. Entonces, vamos a ver. Pero a ver, vamos a ver. Entonces, la distancia que nosotros sacamos ahí es esa la que se indica. Sacamos esa línea que acabo de poner, es la que sacamos de distancia. Entonces, esa línea va a medir 2.04. Si nosotros hacemos como una reglita de cuadritos de la cuadrícula donde nosotros hacemos, van a ver que va a ajustar la cuadrícula. Va a ajustar la cuadrícula con esos dos cuadritos, la distancia que hay entre esos dos. Esa es la información que nosotros estamos sacando cuando sacamos la distancia entre el punto y la recta. Ok. Bueno, entonces, retomamos pantallazo. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a sacar otro ejercicio que nosotros podemos encontrar ahí. Si se dan cuenta, solamente es de sustitución. Entonces, tenemos nosotros una ecuación de la recta. Okay. Tenemos esta ecuación de la recta y el punto está en el origen. Entonces, ahora el punto está en el origen. Entonces, también podemos nosotros concebir
un nuevo concepto en donde nosotros vamos a poder sacar la distancia entre una línea recta y el origen. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuánto vale el origen. ¿Cuánto valen las coordenadas del punto en el origen? Cero. Cero. 0, 0. 0, 0, ¿no? Ujú. Entonces, el origen va a ser 0,0. Entonces, como nosotros ya tenemos las coordenadas del origen, lo vamos a sustituir ahí en la fórmula. Entonces va a ser, la distancia es igual al valor absoluto de 7x más 3y más 5 sobre la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, la distancia que va a haber entre estos, tendríamos que sustituir los ceros. Entonces, en vez de x, se va a poner 0. Y en vez de y, se va a poner 0. Entonces, 7 por 0, ¿cuánto queda? ¿7? Ujú. 0. Ah, ok. Sí, pues, hay gente que me dice que es 7. ¿Y 3 por Sí. 0? 0. 0. Se elimina. Entonces, esta cuenta solamente se va a reducir a el valor absoluto de 5 y pues abajo desarrollamos los cuadrados. 7 al cuadrado queda 49. 49. Entonces, va a ser el valor absoluto de 5 sobre 49 más 9 queda 58. Bueno, ¿cuánto vale el valor absoluto de 5? ¿Cuánto tendría que quedar ahí? ¿Cuánto quedaría el valor absoluto de 5? A ver, niños. ¿Cuánto queda el valor absoluto de 5? ¿Cuánto? Cinco entre 7.61. Ok, el valor absoluto de 5 es 5. Porque acuérdense que Ajá. arriba, que siempre buscamos desde que quede positivo. Entonces queda 5. ¿Y la raíz cuadrada de 58 cuánto es? 7.61. Ok. Entonces dividimos 5 entre Ah, diciendo 5, pero 7.61. creo que estaba muteado. ¿Eh? Ok. ¿Cuánto queda 5 entre 7.61? 0.65. 0.65. Entonces, esta es la distancia a unidades. Entonces, esa es la distancia que hay entre esta recta y el origen. Entonces, la distancia como quedó 0.65, significa que está a menos de un cuadrito de distancia. Entonces, vamos a verificarlo en el GeoGebra. Entonces, es 7x más 3y más 5 igual a 0.
¿Quién es Hogar? Mande. ¿Quién es Hogar? No sé. Manuel. ¿Qué Habla, onda? Manuel. Dulce Hogar, ¿dónde andas? Es que estoy en el hogar. Sí, porque Es que si me conecto Hogar, al celular me quedo dormido, profe. que Dios. Bueno, Pero cambia tu nombre. Hogar. No, es que pensé que decía Hokai. Dije, bueno, pues ese sí soy yo. bueno. Entonces, nosotros tenemos aquí la línea recta. Esa de 7x más 3y más 5 es esa línea azul que se ve. Entonces, como pues, el origen está aquí, ¿Azul? Yo no veo ningún azul, oiga. morado, no sé qué color sea. Esa sería la distancia que nosotros estamos sacando. El 0.65. Sería la distancia entre el origen y a donde se encuentra la línea recta. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ok. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa. Nada más, tómenle pantallazo. Tómenle pantallazo a esto para que lo suban, porfa. Ya está. Ok, entonces vamos a hacer una pausa. Déjenme, me siento acá en mi sillón. Sí. ¿Podemos ir al baño? No, pues sí, ahorita, bueno, sí, ve al baño, ándale. Llévate el teléfono, pero los silencias, por favor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Les voy a pasar cómo es de que van a descargar el GeoGebra en su celular. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Para que ustedes puedan hacer lo mismo de las comprobaciones. Me imagino yo que ya estamos un poquito avanzados para poder realizar las gráficas en el plano cartesiano. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a decir lo básico del GeoGebra para que ustedes puedan hacer lo mismo que yo hago de comprobar las gráficas en el GeoGebra. Pero acuérdense, es para utilizarlo de manera honesta, no de que nada más ya nomás lo hago y ya no hago nada en el cuaderno, es para comprobar. Entonces, Ya sé qué chiste. entonces, ya ven mi celular, ¿no? Bien. Sí. La pantalla, sí. Sí, ya. Okay. Entonces, pues, para ustedes, bueno, todos tenemos Android, pero es lo mismo, está lo mismo para los que tienen iPhone, si es que alguien de ustedes tiene iPhone. Entonces, vamos acá, entonces, entramos al Play Store. Entonces, vamos a buscar GeoGebra. Y entonces, el que van a descargar ustedes son varios. Son varios de matemáticas que vamos a utilizar. Bueno, no, que vienen del GeoGebra. Pero el que nos interesa es el que nos indica acá arriba. Calculadora gráfica. El que dice calculadora gráfica. GeoGebra. Sí es. Cambiar de color. Tiene colores. Ok. Entonces,
ese es el que nosotros vamos a utilizar. El que dice GeoGebra, calculadora GeoGebra. No ocupa mucho, nada, son como 20 megas. Tus fotografías con filtros y todo eso pesan más que lo que es el GeoGebra, así que solamente van a sacrificar el espacio de una fotografía para que pongan la graficadora en su teléfono. Profe, Mande. pero usted va a querer la gráfica con captura o algo así. O sea, si es indispensable o no. Sí, es para que compruebes. Nada más para que yo compruebe o usted va a querer que se lo compruebe a usted. No, es que va a haber cosas que ya no nos, yo ya no voy a pedir la gráfica en sí, sino lo que voy a pedir es procedimiento matemático. Entonces, ya cuando llegue ese momento, ya va a ser graficación 100% en GeoGebra. Ok. Sí, porque, no, o sea, ahorita le ponemos mucho énfasis a la gráfica. Todo se grafica a mano. Y ya vimos varias formas en que nosotros podemos graficar la línea recta. Pero luego va a haber ocasiones en que ya la gráfica, ahorita es importante la gráfica, ahorita en ese momento es muy importante la gráfica. Pero conforme va avanzando el nivel del curso, la gráfica ya va a ir a un segundo plano. Porque lo que más me interesa es ver los componentes de la gráfica que se obtienen por procedimiento matemático. Entonces, si nosotros no sabemos usar el GeoGebra, se van a tardar, se van a clavar en hacer la gráfica. Y es lo que no quiero. Ya es que más adelante vayan ustedes ahora sí que se claven en el procedimiento matemático y que tenga congruencia con la gráfica. A eso voy. Ajá. Ok. Bueno, entonces, Ya que nos está preparando porque para las siguientes etapas vamos a usar esto. sí, de hecho sí, porque ya el GeoGebra ya se utiliza ya para el resto de las matemáticas. Porque como van a hacer funciones, va a ser cálculo y todo eso, entonces se utilizan las gráficas, pero no nos podemos detener en cómo hacer la gráfica. O sea, ahorita aprovechamos para construir gráficas, pero más adelante no nos podemos clavar en hacer una gráfica cuando lo importante es hacer otras cosas. Bueno, yo la tenía ocupada con una desigualdad. Ok. Entonces, aquí está la pantalla del GeoGebra. Entonces, hay una parte que dice entrada. Entonces, aquí en la entrada se va a abrir un menú, un teclado abajo, para poder para poder meter las ecuaciones, las que vamos a graficar. Entonces, ahorita la del último ejemplo era la ecuación 7x más 3y más 5. Y se pone igual a 0. Y ya sale la gráfica ya directo. Esta es la línea recta. ¡Wow! Eso sí me gusta. Si yo quiero poner una gráfica con la ecuación punto pendiente, entonces la voy a escribir tal cual. Y es igual, que era 1/5 y luego la flechita X. No era 3/5, ¿no? Era 3/5 de X más 1/5. Y también así como con punto pendiente nos da la gráfica. Ya nosotros ahí ya tenemos ahí la gráfica ya lista. La primerita que vimos el día de hoy. Ok. Si nosotros
nos posamos sobre una línea recta, se ilumina y aparecen los puntos. Entonces, aquí un punto ya me va a decir, aquí, como está en inglés, es la raíz, o sea, hace donde toca el eje X. Hacemos un poquito más grande. Y entonces tiene 3 puntos. Donde toca el eje X y donde toca el eje Y, que es lo que nosotros hicimos al principio de comprobar dónde ocurrían los cortes que aparecían en la ecuación simétrica. Y luego aparte, si nosotros tenemos 2 líneas rectas, nos va a decir en dónde es la intersección. Y entonces, en esta coordenada, es donde nos está diciendo dónde se van a juntar las 2 rectas. Ahí mero. Ok. Bueno, entonces también podemos acomodar una simétrica. Ándale. Ahí está. Agua manantial. Entonces, aquí ya tenemos una tercera línea recta que fue hecha por la ecuación simétrica. Observen cómo está la ecuación aquí abajo. ¿Cómo la anoté? Como la forma simétrica. Y entonces me arrojó la gráfica roja. Entonces, si ya tengo escrito un montón de cosas en el GeoGebra, pues quito esta, y ya nada más me quedo con la roja. Y entonces, ya tengo la línea recta. Y también me encuentro que va a chocar en -4 en y en X va a ser 0.2. Ahí mismo. Ok. Esto es lo que podemos hacer con el GeoGebra con respecto a las líneas rectas. Hay un montón de cosas. Inclusive aquí también, cuando era lo de los puntos, nosotros también podíamos graficar los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerle un punto A, es igual a 1,2. Ahí salió un vector. No, espera. A ver si sale bien esto. Ahora sí. Ya está el punto. Ya se puso el punto A. Y luego voy a poner un punto B. Entonces, punto B es igual a 3, -1. Lo voy a poner 3, -1. Y ahí está el punto B. Entonces, al principio habíamos nosotros que sacar las distancias. Entonces, aquí hay diferentes opciones que me van a permitir encontrar eso. Bueno, aquí hay menos. Otros. Si quiero poner la recta para unir los 2 puntos. Que sobre los 2 puntos, le vas a Sí, dice recta y le picas los 2 puntos. Ujú. A ver, otra vez. Entonces, le pico, pongo donde dice recta
y le pico en los 2 puntos y la va a sacar la línea recta. Y si yo me voy acá donde están las entradas, ahí ves que se puso recta. ¿Y qué es lo que está acá abajo? ¿Qué es eso? No sé cómo se le dice, pero ya sé que es. Una ordinaria. No, ¿qué es? Es. Punto pendiente. Ándale, Pendiente. es la ecuación de la recta punto pendiente. Ya no las den automático. ¡Wow! Entonces, ando Cállate, haciendo Manuel. acá y aquí y allá y no puedes. No, pero pues es que luego si nada más les enseño directo la graficadora, pues qué onda, ¿no? Pues no van a saber de dónde salen los datos. Pero me Pues llevé sí. toda una semana viendo tutoriales. Ahí está. Entonces, bueno, esto es lo básico aquí en el teléfono, ¿no? Porque en la computadora sí tiene más opciones. Este está como que lo básico. Porque en la computadora sí me permite sacar las distancias. Esto como que nada más trae básico. A ver, DVD, ¿no? vector. Hasta para física, mira, sí, ve, no me he dado cuenta. Ok. Bueno, entonces, esto sería lo básico, pues para lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces, el tema que sigue, después ya que terminamos de ver la recta, pues va a ser la circunferencia. Entonces, también las circunferencias se pueden graficar aquí en el GeoGebra. Esto que estamos viendo es una circunferencia. Entonces, ahí está. ¿Esa es la fórmula de una circunferencia o y se puso solo el Sí, círculo? porque nosotros vamos a ver circunferencias y parábolas. Entonces, nosotros vamos a dibujar circunferencias en un plano cartesiano. Nada más que esto, les digo, sirve para comprobarse, porque nosotros lo vamos a realizar de manera manual. Pero sirve Ujú. para comprobar. Esta es una herramienta, no es acá, no voy a calificar acá al GeoGebra. Entonces, Mm. otra cosa que nosotros vamos a ver va a ser la parábola. Una parábola es esto. Esto que está aquí es una parábola. Y nosotros aquí vamos a sacar, aquí nomás la parábola nos da la forma. Pero nosotros vamos a sacar, son 8 componentes que tiene la parábola para definir la trayectoria. Entonces nosotros vamos a sacar todo eso. Pero les digo, aquí en el GeoGebra nos permite encontrar las formas. Y la otra forma que nosotros vamos a ver ¿dónde quedó? Ok. Esta forma que tenemos aquí se llama elipse, que es como una circunferencia ovalada. Entonces, es también otra forma que se obtiene en la geometría analítica. También nos damos cuenta que aquí en la graficadora nosotros la vamos a encontrar. Ok. Bueno, entonces, esto les va a servir mucho ahorita para lo que son los temas. Entonces,
Espero que le empiecen a mover y que comprueben su tarea ahí, por favor. Pero no es hacerla en el GeoGebra y Todo es que lo entendamos. exactamente, que lo puedan hacer manualmente y luego lo comprueban en el GeoGebra. Ándale. Ok. Entonces, ¿qué va a haber de tarea? Nada, qué bueno, gracias.